Bueno, continuamos en esta cápsula. Ahora vamos a hablar sobre la tesis de la separación entre el derecho y la moral. Y vamos a empezar diciendo que en los marcos de las observaciones que hemos tenido, es indispensable precisar qué se entiende por positivismo jurídico y por derecho natural. Por esto existen diversas teorías de derecho natural y de hecho las teorías naturalistas han sido conservadoras, pero también evolucionistas o revolucionarias. Cabe decir que todas coinciden en que existen principios universalmente válidos que gobiernan la vida del hombre en sociedad y que no han sido creados por el hombre, sino descubiertos y que son obligatorios para todos, incluso los que no quieren reconocer su existencia. Y lo cual significa que un orden jurídico que no está inspirado en las ideas de justicia no es un orden jurídico, no es régimen de derecho y carece de validez o fuerza obligatoria. En este sentido, Alf Ross señala al derecho natural como la parte de la ética general que se ocupa de los principios que deben gobernar la vida del hombre en la sociedad organizada con sus semejantes para posibilitar el alcance de su destino moral. Alf Ross define el positivismo como actitud o enfoque de los problemas de lo filosófico, jurídico y de la teoría del derecho basado en los principios de una filosofía empirista y antimetafísica, donde se puede describir el contenido del derecho de un determinado país en un momento determinado, y sin recurrir a ideas o principios tomados del derecho o de la moral natural. El mismo autor, Ross, nos dice o señala que las ideas morales son sin lugar a dudas uno de los factores causales que influyen en la evolución del derecho y que se puede lograr una interpretación judicial más justa, ponderada, con menor formalismo, sin caer en el derecho natural. Para presentar un panorama claro de la historia de la separación entre moral y derecho, se analiza también a otros autores, como la posición de Kelsen, jurista austriaco, que afirma de forma contundente que el derecho es totalmente independiente de la ética, postura que es de suma importancia debatir, ya que bajo este esquema poco o nada podríamos hacer en las aulas de todas las universidades de derecho y para transmitir la ética ni por la vía de la teoría ni la práctica. También podemos mencionar a Robert Alexy, que presenta una definición no positivista del derecho y nos dice que el derecho es un sistema de normas que formula una pretensión de corrección. Consiste en la totalidad de las normas que pertenecen a una constitución, en general eficaz y no son extremadamente injustos, como así también en la totalidad de las normas promulgadas de acuerdo a esa constitución y que poseen un mínimo de eficacia social o de probabilidad de eficacia y no son extremadamente injustas, como así también en la totalidad de las normas promulgadas de acuerdo con esa Constitución y que poseen un mínimo de eficacia social o de probabilidad de eficacia y no son extremadamente injustas y al que pertenecen los principios y los otros argumentos normativos en los que se apoya el procedimiento de aplicación del derecho y o tiene que apoyarse a fin de satisfacer la pretensión de corrección. Para Kelsen, considerado el pilar del positivismo, la existencia de una norma es su validez, lo cual condiciona a los individuos a obedecer dichas normas, negando la idea de la vinculación entre derecho y moral, afirmando que las cuestiones morales no deben ser parte de las decisiones judiciales. Y en ese mismo sentido, expresa que el derecho existe y es válido con independencia de su correspondencia con principios éticos, y el derecho puede ser justo o injusto, pero una ley injusta en su pensamiento no deja tener validez o de ser ley. También este autor considera incluso como elementos extraños aquellos juicios morales o de valor. Su teoría pura del derecho es llamado así por la característica de considerarla libre de cualquier rasgo moral, postura que es sumamente clara en su obra Teoría pura del derecho, en donde se lee, la validez de un orden jurídico positivo es independiente de su correspondencia con cierto sistema moral. La validez de las normas jurídicas positivas no depende de su correspondencia con el orden moral.
Para este autor, la llamada validez no depende en absoluto de su contenido moral, sino únicamente debe de haber sido creada por una autoridad competente, en base a un procedimiento ajustado a derecho o contemplando leyes vigentes, razón suficiente para que sea vinculante y además refiere que es riesgoso confundir derecho y justicia. Tiene el efecto de que todo derecho positivo ha de ser considerado a primera vista como justo, ya que se presenta como derecho y es generalmente llamado derecho. Puede ser dudoso que merezca ser llamado derecho, pero tiene el beneficio de la duda. Quien niegue la justicia a tal derecho tiene que probarlo, y esta prueba es prácticamente imposible, ya que no hay criterio objetivo de justicia. Por lo tanto, el efecto real de la identificación terminológica de derecho y justicia es una justificación ilícita de cualquier derecho positivo. Bajo esta teoría, las normas jurídicas, al existir bajo el procedimiento correcto y legal al que hace referencia Kelsen, merecen de los gobernados absoluta obediencia, quedando excluida entonces la facultad crítica de cuestionar su contenido y de intentar mejorarlo en áreas al beneficio social, situación nada congruente con los objetivos educativos de los programas de derecho de la mayoría de los centros universitarios de todo el país, que apuestan por desarrollar una conciencia crítica y que sus alumnos sean agentes transformadores de una justicia social, y los autores que sostienen la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral tienen como puntos en contra de la tesis vinculatoria, principalmente que se incorporaría argumentos que no son racionales, perdiendo con ellos una objetividad, y que al cuestionar la validez de las normas jurídicas por su posible injusticia, estaría atentando contra la estabilidad del sistema jurídico. Al respecto, Eugenio Bulguín detalla: no tiene sentido ordenar que una constitución o un estado debe ser justo o injusto, como no lo tienen ordenar que un país debe ser rico o los árboles verdes. Ciertamente algunas constituciones son justas, algunos países son ricos y los árboles verdes, pero se trata de estados de cosas que no pueden ser prescriptos y ordenados. Rodolfo Vázquez, en su obra Derecho y Moral, desvirtúa al anterior argumento con la siguiente reflexión: hay constituciones justas, al igual que árboles verdes, pero la justicia o injusticia de una constitución es el resultado de acciones humanas y no procesos naturales como el verdor de las hojas. Naturalmente se puede ordenar la creación de una constitución justa. Una tal ordenanza tendría ciertamente sentido. Joseph Aguiló expone que el positivismo tiene como modelo adecuado para explicar o dar cuenta de la estructura de un sistema jurídico, las reglas. Por reglas hay que entender normas que correlacionan la descripción cerrada de un caso con una solución normativa. Normas generales y cerradas cuya aplicación no exige cualquier forma de deliberación práctica o de valoración. También presenta la exposición del paradigma positivista legalista. Y él dice que el modelo adecuado para explicar o dar cuenta de la estructura de un sistema jurídico es el modelo de las reglas. Por reglas hay que entender normas que correlacionan la descripción cerrada de un caso con una solución normativa. Normas generales y cerradas cuya aplicación no exige cualquier forma de deliberación práctica o de valoración. Las normas abiertas son imperfecciones en la regulación. También González Vicent plantea que el derecho es un orden coactivo de naturaleza histórica en el que se refleja el enfrentamiento de intereses muy concretos y el predominio de unos sobre otros. Esto y no otra cosa es el derecho, si queremos no salir de la realidad, un instrumento técnico de dominación, así nos decía él. Por esto de todas las definiciones que hemos observado, podemos o se hace notar claramente que la principal tesis del positivismo es la separación conceptual entre moral y derecho, cuyo objeto de estudio es el derecho positivo.
donde éste existe con independencia de su relación con la moral. El derecho, bajo este paradigma, puede ser justo o injusto, sin por ello perder su validez, y supone que la ley positiva, por el solo hecho de ser fruto de la voluntad dominante, es justa y ha de ser obedecida en virtud de un deber moral o de conciencia. Esto nos dice también Gascón. Y fue a partir de los estudios de Herbert Lionel Adolphus Hart que se comienza con esta labor diferenciadora entre el derecho y la moral. Hart se consideraba a sí mismo como precursor de la teoría positivista. Sin embargo, a partir de su obra El concepto de derecho, puede apreciarse su preocupación por adecuar la teoría jurídica al nuevo paradigma post-positivista. Y este filósofo se basó principalmente en una separación conceptual de derecho y moral y también con un poder y autoridad y también una influencia de la moral sobre el derecho, a pesar de que en ciertos ordenamientos jurídicos se anexen principios o valores. Su carácter jurídico como tal depende del hecho contingente de su incorporación. La estabilidad de los sistemas jurídicos depende en parte de su concordancia con la moral. Y también se basaba en la interpretación y la crítica del derecho, también con los principios de legalidad y justicia, así como la validez jurídica. Entonces, con esto concluimos esta parte de la separación entre el derecho y la moral y así cerramos esta cápsula también. Y vamos a continuar en la siguiente cápsula para empezar hablando sobre las directivas constitucionales de interpretación jurídica.